Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la cuarta semana de Vermú dedicada a los nanomateriales. Alejandra García García, responsable del Laboratorio de Síntesis y Modificación de Nanoestructuras y Materiales 2D en el CIMAP Sub-C de Monterrey, nos hablará sobre la magia detrás de romper las fuerzas interlaminares en materiales 2D. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 20 de mayo a las 12 del mediodía en la mesa redonda semanal del Vermú con Alejandra y el resto de ponentes de esta semana. Y si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom que compartiremos en nuestras redes. ¿Quieres un Vermú? Tómatelo con Nanociencia. Buen día, mi nombre es Alejandra García y soy responsable del Laboratorio de Síntesis y Modificación de Nanoestructuras y Materiales Bidimensionales en el CIMAP Sub-C de Monterrey, en Nuevo León, México. El título de esta charla es La magia detrás de romper las fuerzas interlaminares en materiales bidimensionales. Hablaré un poco sobre las posibles aplicaciones de los dos principales actores que trabajamos en mi grupo de investigación. Los materiales bidimensionales han surgido como línea de investigación dentro de la nanociencia y esto se enmarca aproximadamente en los últimos 12 años. El interés y crecimiento sobre el estudio de los materiales 2D surge a partir del aislamiento del grafeno, que se da en el año 2004, y esto a partir de investigaciones por dos personajes ya muy conocidos, André Geim y Konstantin Novoselov, quienes más tarde se hicieron acreedores del premio Nobel. Sin embargo, este hecho no quiere decir que los materiales bidimensionales fueron descubiertos a partir del siglo XX. Como se muestra en esta línea del tiempo, desde los años 40 ya se tenía interés por los materiales de baja dimensionalidad. Sin embargo, la termodinámica echó abajo estas teorías porque se decía que los materiales bidimensionales no eran estables en condiciones ambiente. Aproximadamente entre los años 35 y 37 es que se propusieron estas primeras teorías y más tarde en los años 70 aproximadamente, Shelton y colaboradores publican por primera vez la segregación del carbono en sustratos de níquel. Finalmente, en los años 2000, varios laboratorios alrededor del mundo dedicaban su labor a la obtención del grafeno, dentro de ellos el laboratorio de la ya fallecida investigadora Mildred Dresselhaus, quien realizó investigación en la síntesis química de grafeno y varios polimorfos del carbono, y finalmente el laboratorio de André Geim y Novoselov, quienes por exfoliación mecánica logran el aislamiento y con ello demuestran que los materiales bidimensionales pueden ser estables termodinámicamente. Pero podemos preguntarnos hasta aquí por qué grafeno y no grafito, por qué monocapas de MOS2 y no molibdenita, y la razón es precisamente porque aquí está la magia al romper esas fuerzas débiles que unen las capas de estos materiales. La magia surge cuando los electrones se comportan de manera diferente, dándole al material propiedades distintas a las que ofrece el mismo material, pero en tres dimensiones o como lo conocemos, en bulto. El grafeno definitivamente ha sido la inspiración del resto de materiales 2D, ya que presenta alta movilidad electrónica, alta superficie específica y transparencia óptica, entre otras muchas propiedades que ya han sido ampliamente reportadas. En el caso del disulfuro de molibdeno, en el 2010 se reportó por primera vez que su band gap se podía modificar drásticamente al tener una sola capa, pasando de ser un semiconductor de banda indirecta a un conductor de banda directa. Entonces, los materiales bidimensionales nos dan una gama amplia de propiedades electrónicas que van desde un material aislante hasta un material que se comporta totalmente como un metal, con diferentes movilidades electrónicas, como lo podemos ver en esta gráfica, que van desde 10 hasta 100.000 centímetros cuadrados por volt segundo. La definición de un material bidimensional estrictamente tendría que ser aquel que en una de sus dimensiones tiene el espesor de un átomo. Entonces, si nos basamos en el grafeno, este cumple estrictamente con esa definición, ya que sus otras dos dimensiones, que son X y Y, pudieran considerarse infinitas. Sin embargo, dentro de las familias de los materiales bidimensionales, tenemos algunas diferencias en cuanto a espesor.
A la fecha aproximadamente se tienen predicciones teóricas de más de 600 o 700 materiales bidimensionales. En este sentido, los investigadores teóricos siguen incrementando la lista. A nivel experimental, como lo podemos ver en la gráfica inferior derecha, tenemos materiales 2D que se dividen en 4 familias principales. La familia del grafeno, que yo creo que es una de las más conocidas, así como la familia de los dicalcogenuros de metales de transición y la familia de los óxidos bidimensionales y de los cenes o materiales bidimensionales elementales. En esta gráfica o esquema, los materiales que están encerrados o que están en un recuadro verde son estables en condiciones ambiente. Los que son de color rojizo son potencialmente estables en condiciones ambiente. Los azules son estables únicamente en condiciones inerte y los materiales amarillos son aquellos que se encuentran, como en el caso de la molibdenita o del grafito, en su material en bulto se encuentra en capas, está constituido por capas y estas capas pueden ser exfoliadas de forma mecánica o de forma química, al igual que el grafito. Y los que tenemos en ese color azul marino son los que se han predicho teóricamente, algunos ya han sido obtenidos de manera experimental, como por ejemplo están el siliceno, germaneno, fosforeno, arseneno, antimoneno, entre muchos otros que se reportan mes tras mes. Sin embargo, bueno, aún tenemos un sinfín de posibilidades y estas posibilidades son en base a la tabla periódica, como por ejemplo la última familia que ha surgido son la familia de los mexens, que a diferencia de los CENS se combinan con elementos de transición del grupo 3, 4, 5 y 6. Tenemos también algunos otros materiales bidimensionales orgánicos basados principalmente en carbonos y algunos nitruros. ¿Cuál es la magia entonces en el cambio de propiedades del bulto a cuando tenemos espesores a nivel atómico o de nivel nanométrico? Pues los cambios electrónicos son drásticos. Hasta ahorita yo les he mencionado que los cambios son desde el punto de vista electrónico, pero también tenemos cambios químicos y cambios de estabilidad. Los cambios electrónicos se dan en estas estructuras de Van der Waals, como también se les nombra a los materiales bidimensionales, cuando no son perfectos. En este círculo podemos ver los defectos que puede llegar a tener un material. Pueden ser defectos de volumen, pueden ser defectos planares, pueden ser defectos lineales, como por ejemplo los que vemos en esta micrografía obtenida por HRTEM en la parte superior izquierda. Podemos ver defectos de línea. Entonces, todos estos defectos de línea causan una diferencia en comportamiento electrónico del material. Los que tenemos más presentes, por ejemplo, en los materiales que trabajamos en el grupo, son los cambios en propiedades electrónicas debidos a vacancia, debidos a dopaje y debidos también a funcionalización, como lo podemos ver en el GIF inferior izquierdo, donde se muestra una lámina de grafeno y se muestran los cambios que llega a tener cuando éste se funcionaliza con grupos oxígeno. Podemos ver que cuando se tiene el grafeno, este es totalmente plano. Sin embargo, cuando se le acoplan estos grupos funcionales a la red, surge una curvatura o surgen arrugas, como comúnmente las conocemos en el óxido de grafeno. Entonces, las propiedades electrónicas pudiésemos llegar a modularlas con estos cambios en dopaje, con estos cambios al quitar un átomo de la red o bien al funcionalizar. Entonces, no solamente las propiedades electrónicas van a cambiar, sino también las propiedades químicas y obviamente las propiedades de reactividad. Dentro del arte o la magia de obtener estas diferencias en propiedades, si lo vemos desde el punto de vista de un material perfecto a un imperfecto, bueno, también lo podemos hacer en base a las técnicas de síntesis que se usan para obtener estos materiales bidimensionales. Dentro de la nanotecnología se conocen dos metodologías ampliamente, que son las metodologías top-down o de abajo hacia arriba y la metodología bottom-up o
top-down de arriba hacia abajo o bottom-up de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en esta técnica de top-down, bueno, conocemos pues la que se llevó el premio Nobel, que es la exfoliación mecánica, y esta prácticamente se basa en exfoliar capas de materiales que tienen una dureza en la escala de Mohs entre 1 y 2. Esa es una de las características principales que deben tener los materiales 3D para poder ser exfoliados mecánicamente y aislar sus capas en un material de baja dimensionalidad. Dentro de los métodos top-down se encuentran la exfoliación mecánica, se encuentra la oxidación del grafito, que es una de las más aplicadas, es el método de Homers y sus modificaciones. Otro de los métodos es la intercalación-exfoliación, donde se intercalan grupos orgánicos a estos materiales 3D y posteriormente se les aplica ultrasonido o con alguna sonda que tiene mayor frecuencia y puede expandir más fácilmente las capas individuales. También se usa, por ejemplo, el microondas, la molienda mecánica o la litografía. Dentro de los métodos bottom-up, donde partimos de átomos o moléculas para poder formar el material bidimensional, tenemos, por ejemplo, la ampliamente aplicada técnica Chemical Vapor Deposition y algunas modificaciones. ALD es una de las técnicas pues, más también ampliamente utilizadas, Atomic Layer Deposition, y algunos métodos combinados donde pueden utilizarse métodos hidrotérmicos y posteriormente combinarlo con un método de deposición química de vapor. Bueno, uno de los actores principales de nuestro grupo de trabajo es el óxido de grafeno, que no es más que una hoja de grafeno funcionalizada con grupos carbonilo, carboxilo y epoxi. Este material puede ser modificado de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar, puede doparse, se puede modular su grado de oxidación, el número de capas que tenga y el tamaño lateral. Y obviamente dependiendo de estos parámetros, de estos factores, son las propiedades que nosotros vamos a tener al final de cuentas para poder aplicarlo en diferentes campos como sensores, recubrimientos, catálisis, medio ambiente, fotocatálisis también, desalinización, incluso como un material antibacterial. Dentro de las aplicaciones en las que hemos desarrollado investigación es en recubrimientos para dispositivos médicos, especialmente stents metálicos. Esta investigación fue llevada a cabo por Luz María Rivera, quien ya es egresada del CIMAP, trabajó en mi grupo de investigación y ella usó para este trabajo óxido de grafeno, que es un material bidimensional, como ya lo dije, con la finalidad de repeler LDL. Las LDL son esta molécula que vemos en la diapositiva, que tiene el centro amarillo, y estas LDL no son más que lipoproteínas de baja densidad que comúnmente también las conocemos como colesterol malo. Estas moléculas, cuando se encuentran en exceso en el torrente sanguíneo, taponean las arterias y pueden llevar a un infarto al miocardio o desencadenar algunas otras enfermedades como la aterosclerosis. Actualmente no existen métodos preventivos. Una vez que la enfermedad es detectada, un 80% de los pacientes son sometidos a cirugías para implantar stents, que son dispositivos metálicos, que es como el que vemos en la parte central derecha de la diapositiva, y que tiene como función principal expandir la arteria y recuperar el flujo del torrente sanguíneo. Sin embargo, en esta problemática, se tienen aún problemáticas como funcionalización, biocompatibilidad y una de las más comunes pues es la restenosis. La restenosis quiere decir que la acumulación de las LDL continúa después de que se coloca el stent en la arteria, se deposita en el endotelio por difusión a través de los huecos que vemos de esta malla, los huecos que constituyen a la malla del stent. Entonces, en este proyecto lo que se sugirió fue el desarrollo de un recubrimiento electrohilado con capacidad de repeler a esas LDL. El óxido de grafeno fue uno de los materiales más, pues, que puede presentar mejores propiedades para repeler a estas lipoproteínas. Fue sintetizado y reducido y a la vez dopado con nitrógeno para mejorar su biocompatibilidad y para aumentar la electronegatividad en la superficie, ya que estas lipoproteínas de baja densidad conocemos por acompañamiento clínico que tienen una carga
negativa en su superficie. Por lo tanto, una de las hipótesis que planteamos en este proyecto fue, bueno, carga negativa con negativa, pues se tiene que repeler. Entonces, esta metodología fue propuesta para poder obtener un recubrimiento que repeliera a estas lipoproteínas de baja densidad. Para verificar la repulsión de las lipoproteínas de baja densidad una vez que se tuvo el recubrimiento finalizado, se realizó un estudio de ángulo de contacto en el cual se colocó una gota de lipoproteínas con diferentes grados de oxidación. El grado de oxidación obviamente nos va a incrementar la carga electronegativa y cuando se encuentra el colesterol malo, este se encuentra altamente, las lipoproteínas están altamente oxidadas. Sin embargo, bueno, se hizo un estudio con baja, media y alta oxidación para poder verificar que realmente vamos a tener una repulsión de las lipoproteínas que consideramos como malas. Aquí puede observarse que hicimos varios estudios con los óxidos de grafeno antes de ser incorporados a la membrana, que está etiquetada como PMB, y podemos ver que el ángulo es mucho mayor cuando ya tenemos la membrana reforzada con el óxido de grafeno reducido y dopado con nitrógeno. El ángulo final que se obtuvo fue de 142.7 grados, lo cual nos dice que tenemos una alta repulsión a estas LDL electronegativamente cargadas. Para el desarrollo del recubrimiento se inició con incorporación de 1% en peso del óxido de grafeno dopado y funcionalizado al PMB, que se usó como material base para las membranas y se estudió su efecto. Sin embargo, se tuvo que bajar el porcentaje, ya que la distribución de fibras se inclinó hacia diámetros grandes, como podemos ver en la micrografía inferior de la izquierda. Ahí esas fibras grandes no nos convienen a nosotros porque lo que se busca tener es una distribución en un rango amplio para simular tejidos nativos que consisten en la combinación de fibras grandes y pequeñas. Al bajar la concentración hasta 0.1% del óxido de grafeno dopado y funcionalizado, el comportamiento del electrohilado fue mejor, fue más acercado hacia los tejidos nativos y también evitamos un factor que nos taponeaba la aguja. Concentraciones altas de este material bidimensional nos taponeaba la aguja. Entonces, el efecto fue mucho mejor, el electrohilado fue mucho mejor con 0.1% de este material. Las condiciones usadas para el electrospinning fueron de 12.5 kilovoltios y una velocidad de 0.3 mililitros por hora. Se realizaron también pruebas para determinar las propiedades mecánicas del recubrimiento y, sobre todo, verificar que fueran las requeridas para la aplicación propuesta. Se realizaron pruebas de tensión mecánica estática uniaxial con un analizador mecánico dinámico, conocido como DMA, y se realizó la curva esfuerzo de formación. Como requisito, en los recubrimientos para STEM se necesita una tensión mínima a la rotura de 0.94 megapascales. Nosotros rebasamos ese valor y obtuvimos un valor de 1.25 megapascales para la membrana con reforzamiento al 0.1% del óxido de grafeno dopado y funcionalizado. Con el material, con una adición de 1% del óxido de grafeno, nosotros obtuvimos una tensión a la rotura mucho menor a la requerida de 0.52 y la misma membrana sin reforzamiento muestra una tensión a la rotura mucho más baja de 0.35 megapascales. Por lo tanto, la concentración ideal es de 0.1% o incluso menor, que ahora son los estudios que estamos realizando actualmente. Esta membrana con el 0.1% se comporta como un plástico flexible y no como un plástico rígido, como en el caso de la adición con 1% de material, de óxido de grafeno, material bidimensional. Por otro lado, bueno, otro de los actores en el tema de materiales bidimensionales es el disulfuro de molibdeno. Para este material se estudió el efecto de los materiales bidimensionales comparando la morfología, estudiamos el mismo material que es disulfuro de molibdeno con una morfología de flor y una morfología de ribbons o cintas, que son el material bidimensional. Aquí lo que se puede observar en esta diapositiva es la diferencia en morfología. Podemos ver
la morfología de flores, como nosotros lo etiquetamos, y la morfología de ribbons, que está constituido por cintas o varias capas del material bidimensional. Aquí las capas son limitadas a 8 con un espesor máximo de 5 nanómetros. Lo que se obtuvo en este estudio, lo que se hizo fue estudiar varias concentraciones del disulfuro de molibdeno en forma de cintas y en forma de flores. Se modificó un electrodo, que es el que vemos en la parte superior izquierda, y aquí trabajamos con un área de 1 centímetro por 1 centímetro de un papel carbón modificado con el disulfuro de molibdeno y con una enzima del tipo lacasa. Aquí principalmente lo que obtuvimos fue la detección en una celda electroquímica de 3 electrodos, donde la dopamina es oxidada en presencia de oxígeno molecular por medio de la enzima que usamos, la enzima lacasa, su respectiva quinona. Después esta quinona es reducida electroquímicamente en la superficie del electrodo modificado con las diferentes morfologías del disulfuro de molibdeno, causando una respuesta que se ve reflejada en forma de corriente. Las concentraciones estudiadas para la morfología de flores dieron como respuesta un aumento en la densidad de corriente conforme aumentó la concentración, como podemos ver en esta tabla. Y aquí tenemos también otro factor, que es una mayor afinidad de la enzima por la dopamina, determinada por la constante de afinidad de las enzimas, que es Km, conforme aumentamos también la concentración del disulfuro de molibdeno. Al comparar la morfología de flores con la morfología de cintas o del material de baja dimensionalidad, tenemos una mayor corriente si lo comparamos con la morfología de flores. Aquí lo que nosotros suponemos que ocurre es que los electrones, para llevar a cabo la reducción a la quinona y generar una respuesta en forma de corriente, en el caso de las flores es más largo y se trunca por el acomodo que tienen las hojas, dejando huecos entre ellas y haciendo que los electrones se queden estancados o que tengan un mayor camino por recorrer hacia el detector, que es el disulfuro de molibdeno. Y en el caso del material bidimensional, que es el que vemos en esta diapositiva, donde las capas se apilan, tenemos el viaje de los electrones más directos o tienen un camino más corto para llegar al electrodo y darnos la respuesta en forma de corriente. De acuerdo a los límites de detección obtenidos, fue reportado un valor mínimo de 10 nanomolar, lo cual potencia su aplicación por tratarse de un electrodo de detección sencillo de fabricar. En la siguiente diapositiva, bueno, son algunas exploraciones de aplicación que se han hecho con los diferentes materiales bidimensionales, principalmente el óxido de grafeno, donde pues podrán ver que se tienen diferentes aplicaciones en la parte ambiental, catalizador, sensores, en la parte de corrosión, en la parte de aplicaciones al área automotriz. Entonces, bueno, el arte o la magia para conservar las propiedades de un material primero es conocerlo, después modificarlo y estabilizar sus propiedades, sobre todo cuando estamos hablando a nivel nanométrico. Para los materiales bidimensionales, la llave es mantener separadas las capas, y un hot topic hoy en día es rotar esas capas en el ángulo mágico, por ahí se los dejo, y combinar diferentes materiales bidimensionales. Pero bueno, esta es otra charla y no me queda más que agradecer su atención y dar las gracias pues a los principales actores, que son los estudiantes y los postdocs que han estado en el grupo, y a las instituciones que colaboran con nosotros. Muchas gracias.